Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Qué pasaría si el arma definitiva contra una invasión alienígena despiadada resultara ser la risa? Entremos en la historia. El almirante Grayson miró fijamente la exhibición táctica y la incredulidad. Los años que había invertido en esto para llegar tan lejos habían tallado líneas desgastadas en su rostro como un río que excava un cañón. La humanidad se había excedido, extendiéndose demasiado lejos y demasiado rápido. Su sistema solar, con sus gigantes gaseosos, se había convertido en objetivos para el imperio, Fukan lleno de minerales y gases para explotar. Era perfecto para ellos. Las lecturas de los sensores no tenían sentido. La flota, Fukan acababa de aparecer solo unas pocas horas después de que sus sensores de largo alcance detectaron su movimiento. No hubo tiempo suficiente para evacuar, pero las lecturas de los sensores no tenían sentido. Señor, solo están sentados allí. El oficial de comunicaciones de Grayson borró la nave insignia Fukan. Su gigantesco Dríadon, conocido como el puño de Kalar, era una maravilla de la ingeniería alienígena. Solo sus escudos de energía podían soportar la potencia de fuego combinada de la flota de defensa orbital de la Tierra, pero no estaba vaporizando ciudades, estaba escorando. Borracho aparentemente a la deriva en el espacio, señor. Transmisión entrante de la nave insignia. La voz del oficial de su comunicador estaba tensa. Grace se abrazó a sí mismo. Las únicas historias que había recopilado sobre los Fukan eran su fría y despiadada eficiencia, sistemas estelares borrados sin ni siquiera un reconocimiento de que una especie siquiera existía. Era esta la oferta de rendición, la súplica desesperada de misericordia. Pasó la transmisión a través de lo que escuchó. No era miedo ni rabia, sino risa a Borus. Risa resonante puntuada con gritos incoherentes y lo que sonaba sospechosamente como resoplidos las llamas. Pasando por allí están mal funcionando. Grayson ladró, creo. Así que, señor, los escáneres muestran pulsos de energía siendo emitidos desde el arma principal matriz. Sin embargo, parece estar reflejándose. Para ellos algo en la Tierra está resonando. Con sus sistemas de armas, los oficiales de comunicación parecían igualmente confundidos al otro lado del puente. Otros oficiales reflejaban su desconcierto, los informes inundaban de los satélites de defensa y las redes civiles. Un montaje caótico de la flota Fukan y desorden en las pantallas, acorazados alienígenas, se sacudían y cerraban, naves más pequeñas, chocaban de manera cómica y algunas parecían estar girando fuera de control, arrojando rastros de escombros ionizados. Cada ciudad objetivo mientras tanto zumbaba, con las mismas emisiones de energía extrañas, pero en lugar de devastación las calles estaban vivas con desconcertantes sinfonías de risas. La gente no se encogía de miedo, estaban dobladas sobre sí mismas agarrándose. Los costados, las lágrimas corrían por sus caras. Era como si el apocalipsis previsto hubiera sido reemplazado por un espectáculo de comedia cósmica. Señor, estamos captando interferencias, transmisiones desde en toda la flota. Parece que las comunicaciones de Fukan son un desastre. El oficial de comunicaciones hizo una pausa en su profesionalismo, desmoronándose momentáneamente, como un grupo de niños con un subidón de azúcar, viendo videos de gatos. Sir Grayson podría apenas procesar esto. Los años que había estado en la Fuerza Espacial, nunca había oído hablar de esto antes. Era desconcertante, esperando la aniquilación, pero ser recibido por risitas. Los cuerpos de las especies basadas en energía y Fukan emitían una extraña corriente eléctrica que se cargaba con sus emociones. Eran conocidos por ser conquistadores despiadados de especies y sistemas solares. Si tienes algo, ellos querían, eso era todo lo que necesitaban, para convocar a la flota, y ya estaba en camino, reclamándola para el imperio. El humor ni siquiera era un concepto que se pensaba que poseían. Brillaban de un verde brillante con toques de rojo. ¿Qué podría posiblemente neutralizar su mayor arma y dejar a su armada en ruinas? Almirante, acabo de recibir noticias de Ginebra. Lo mismo está sucediendo en todo el mundo. Pekín, Moscú, incluso ese maldito complejo de búnkeres en Tyron. Los alienígenas, todos son un teniente de comunicaciones. Resopló, tratando de contener su risa. Están perdiendo sus mentes. Informe de daños. Grayson ladró, necesitando conectarse a tierra en algo parecido
a la realidad en medio del absurdo mínimo, señor. Unas cuantas redes eléctricas civiles están sobrecargadas por la explosión de energía inestable del Fucan, algunas interrupciones del satélite Cal, pero el oficial táctico vaciló. Una sonrisa desconcertada se extendió, extendiéndose por su rostro. Sus armas de energía parecen ser inútiles, parece que se han incapacitado a sí mismos. Era la situación táctica más ridícula de la historia. El Fucan acababa de entregarle a la humanidad una oportunidad de oro en bandeja de plata, pero explotando la situación, aprovechando la ventaja, sentí órdenes casi equivocadas, señor. Un brillo ansioso se mostró en los ojos de la oficina táctica. Algo cambió dentro de Grayson. Esto ya no se trataba solo de supervivencia. Había una oportunidad de enviar un mensaje alto y claro a cualquiera que se atreviera a amenazar a la Tierra. Todas las naves, anunció su voz resonando a través del puente. Objetivo: sistemas de armas Fucan y motores. Pues ellos. Pero quiero que esas naves estén intactas. Deshabilitar, no. Destruir y darme una transmisión en vivo de la más grande de ellas. La nave insignia tenía la corazonada de que el universo estaba a punto de presenciar el contraataque de la humanidad y quería asientos en primera fila para la toma de posesión más hilarante de la historia. La respuesta de la Tierra no fue la aniquilación abrasadora que los Fucan habían esperado. En cambio, fue cautelosamente calculada. Baterías láser eran enfocadas en componentes vitales de las naves Fucan, no para incinerarlas, sino para desmembrarlas quirúrgicamente. Las torretas de armas volaron, los sistemas de propulsión cortados, enviando a las enormes naves a tumbar lentamente e indefensas. En las pocas ocasiones en que Fucan Cruz logró reunir una descarga de fuego de respuesta, a medio riesgo, la nave de la Tierra simplemente bailó fuera del camino, como si estuviera realizando un extraño ballet espacial. El plan del almirante Grayson estaba funcionando absurdamente bien. Las poderosas naves de guerra Fucan parecían insectos retorciéndose, atrapados bajo una lupa uno por uno. Los grupos de abordaje Terán descendieron sobre las naves dañadas. Los informes que regresaban eran tan extravagantes. Grayson había esperado que fueran el final de algún tipo de broma. Las tripulaciones alienígenas no se resistían. Se revolcaban por el suelo aullando, incapaces de operar su propio equipo. Las tropas de la Tierra estaban teniendo problemas para reprimir sus propias risas mientras desarmaban con cautela a los guerreros Fucan y los colocaban, a falta de un mejor término, bajo arresto. Riendo, Grayson tenía la transmisión en vivo de la nave insignia Fucan mostrada en la pantalla principal y la escena era un pandemonio puro. El puente parecía una fiesta de fraternidad que había salido terriblemente mal. Los oficiales Fucan, normalmente imponentes con sus exoesqueletos blindados, estaban desparramados en montones indignos. Algunos arañaban sus cascos como si trataran de arrancárselos, mientras que otros parecían estar luchando con enemigos invisibles, y a su alrededor el rítmico silbido de sus sistemas de soporte vital fue ahogado por el rugido de la histeria. La imagen parpadeó y, de repente, un rostro de un Fucan que emitía luces rojas brillantes desde su figura incorpórea llenó la pantalla. Lucía un bigote verdaderamente magnífico que se movía violentamente mientras la criatura luchaba por hablar a través de sus fragmentos de risa. ¿Por qué nos has hecho eso? Pequeñas lágrimas corrían por sus mejillas. La criatura intentó limpiarse la cara. Infierno. Tus misiones de inmediato. El comandante Fucan farfulló su voz con una mezcla estrangulada de rabia y diversión. Grayson, a pesar de lo absurdo de la situación, mantuvo su rostro. Stern, no haremos tal cosa. Tú invadiste nuestro planeta. Permanecerás en esta condición. Hizo un gesto vagamente incapaz de poner una palabra precisa a la aflicción de Ken. En este punto, no estaba seguro de qué misiones tenía. Se refería a hasta que estemos seguros de que su amenaza está neutralizada. Los ojos del alienígena, normalmente fríos y calculadores, ahora estaban abultados con incrédulo horror. Los primitivos posiblemente podrían haber planeado. Esto es algún tipo de truco. Oh, te aseguro, Grayson intentó transmitir un indicio de la diversión que lo invadía, pero mantuvo su tono exterior mortalmente serio. Esto es tan real como tu inepta flota de invasión. Él no estaba mintiendo. Científicos de todo el mundo estaban luchando por encontrar respuestas, analizando las
extrañas firmas energéticas que convirtieron al temible Fukan en indefensos. Hazme reír, las teorías iban desde una incompatibilidad biológica hasta una extraña forma de mecanismo de defensa psíquico, pero nadie lo sabía con seguridad, y sin embargo la respuesta importaba menos que el resultado. Toda tu armada, Grayson, continuó, está siendo capturada sistemáticamente, todo porque tú decidiste atacarnos. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta, una sonrisa traviesa se abrió paso a pesar de sus mejores esfuerzos con raíz de cosquillas. El absurdo de todo esto lo invadió cosquillas Reis. La máquina de guerra Fukan había sido derribada por un ataque tan extravagante, tan indigno, que desafiaba la creencia, y sin embargo era innegablemente su realidad. El comandante Fukan, probablemente alguna vez una figura imponente, ahora estaba reducido a un montón de risas entrecortadas, y su bigote se contrajo violentamente al ritmo de una risa escupida, y en algún lugar de lo profundo de la nave insignia Fukan, Grayson juró que podía escuchar el débil sonido de alguien gritando: «Deja de hacer tic-tac». La noticia de la extraña victoria de la Tierra se extendió por el cosmos, primero susurrada, como un rumor demasiado ridículo para ser verdad. Luego transmitida desde cada matriz de comunicación Fukan incautada. Pronto las humillantes costuras irradiaron a través de la galaxia. Almirantes Fukan, sollozando en puentes. Temibles guerreros, reducidos a niños pequeños que se retorcían, incluso el temido puño de Kar, escupiendo impotente con las palabras «Solo ríndete ya», desplegadas su casco en lo que solo podía ser una pintura Tian. El alguna vez temido imperio Fukan se convirtió en el hazme reír de la galaxia. Los niños componen rimas infantiles burlonas sobre su derrota con rayos de cosquillas. Ians y 100 sistemas estelares hacen bromas a sus costas. Incluso algunas de sus razas sometidas, oprimidas por mucho tiempo, vieron el humor en ello. Sus murmullos de rebelión crecían. Cada vez más la Tierra, más audaz, sin embargo, decidió que, después de que la amenaza hubiera sido neutralizada, no necesitaba dar el golpe mortal. Después de todo lo que tenían eran rayos de cosquillas, y los humanos crecieron siendo cosquilleados en la Tierra. La limpieza estaba en marcha a un ritmo récord. La flota Fukan deshabilitada fue remolcada como un casco de pez absurdamente crecido allí. Una vez que se estudiaron las armas de energía de hojas, su tecnología fue tocada y empujada con una mezcla de fascinación científica e incredulidad. Los científicos determinaron que la causa raíz de la ruina Fukan era una peculiaridad de la neurología humana. La misma parte del cerebro que procesa el dolor también se manejaba la risa. Los Fukan habían desarrollado su arma para sobrecargar los receptores del dolor con la esperanza de inducir una agonía paralizante y desesperación. En cambio, desencadenaba un bucle de retroalimentación neurológica que creaba una sensación incontrolable de alegría abrumadora en los sujetos humanos. Lo que era más interesante era que esto resonaba con la función cerebral humana para emitir desde los mismos objetivos que apuntaban a los Fukan. Les parecían cosquillas, unas cosquillas tan poderosas que convertían incluso al Fukan más acérrimo en un niño pequeño al que su padre le hacía cosquillas. Básicamente nos hacíamos cosquillas a nosotros mismos para salvar el planeta. Un investigador desconcertado declaró durante una conferencia de prensa televisada que las imágenes de su discurso serio de esa línea se volvieron virales y se vieron y volvieron a ver en todo el mundo y más allá. Grayson, ahora conocido como el almirante que ríe, se convirtió en una celebridad. Recorrió el nuevo OpenMS, donde los cadetes humanos se entrenaban junto a prisioneros Fukan y aprendían tareas básicas sin estallar en ataques de risa. Las tripulaciones lo siguieron, en misiones diplomáticas donde los dignatarios Fukan avergonzados murmuraron disculpas y pagaron reparaciones en forma de tecnología que superaba con creces su armamento inicial. Incluso se sentó para una entrevista en un famoso programa de entrevistas galáctico. Apenas pudo mantener una cara seria mientras el comediante presentador intentaba recrear la batalla usando danza interpretativa. La humanidad hizo más que simplemente sobrevivir a la invasión. Fukan prosperaron gracias a ella. La tecnología alienígena capturada impulsó el aumento de la innovación. Las nuevas fuentes de energía revolucionaron la Tierra. Los viajes espaciales se volvieron accesibles para las masas y se produjeron avances en la medicina cuando los científicos diseccionaron la robusta fisiología fisiológica de Fuken.
Las técnicas de construcción ayudaron a construir brillantes hábitats orbitales y sus sistemas hidropónicos avanzados ayudaron a alimentar una población en auge. El Imperio Fucán, por otro lado, se derrumbó. Su sociedad, una vez despiadadamente eficiente, construida sobre el miedo y la obediencia, no pudo soportar la burla interminable que la rebelión interna provocó en todo su dominio. Los mundos subyugados por mucho tiempo finalmente se deshicieron de sus opresores. Las historias de la victoria del rayo de cosquillas de la Tierra se convirtieron en gritos de guerra por la libertad. Sin embargo, la esperanza surgió de los propios Fucán. La colaboración y no la dominación comenzó a convertirse en la forma de Fucán. Los subyugadores, una vez crueles y eficientes, ahora estaban cambiando sus enseñanzas fundamentales. Grayson observó cómo se desarrollaba todo con una extraña sensación de orgullo y una persistente incredulidad. Se decía que la risa era la mejor medicina, pero para la humanidad había demostrado ser un arma inesperada, un catalizador para el crecimiento y un potente recordatorio de que el universo era mucho más extraño de lo que nadie podría haber imaginado. Sin embargo, incluso cuando la galaxia zumbaba de diversión y transformación, la Tierra nunca bajó la guardia. La humanidad entendió que se les había dado un trato, mano afortunada, un golpe de suerte cósmico, para protegerse de futuras amenazas, ya fueran serias o lejanas. Compartieron la tecnología Fucán con unos pocos, aliados cuidadosamente seleccionados que formaban la Liga de Defensa Rayo de Cosquillas, un nombre destinado a burlarse de ellos mismos tanto como de cualquier enemigo potencial. Y si alguien alguna vez dudó de la historia cuestionando la realidad de la Guerra de la Risa, todo lo que los humanos tenían que hacer era apuntar hacia arriba flotando en órbita alta. Visible con un buen telescopio estaba el antiguamente poderoso puño de Kalar, ahora reutilizado. Como un parque de atracciones galáctico, había sido repintado en colores llamativos y la proyección holográfica parpadeaba sobre él mostrando un almirante Fucán de dibujos animados, doblado de alegría incontrolable. Era un monumento al día en que la humanidad se enfrentó a una invasión armada con nada más que risas y de alguna manera la Guerra de la Risa se desvaneció en una leyenda, susurrada en las aulas y contada a los niños con los ojos muy abiertos como cuentos para dormir, un testimonio de la naturaleza impredecible y las formas poco convencionales en las que se puede superar un desafío. Las grabaciones holográficas del colapso histérico de Fucán alguna vez fueron una fuente de entretenimiento incesante donde ahora las exhibiciones del museo aún arrastran la risa ocasional de los visitantes nostálgicos. El almirante Grayson se retiró como un héroe. Su nombre fue pronunciado con una mezcla de reverencia y diversión por los reclutas de rostro fresco que ayudó a entrenar en los ojos que había establecido. Llevó una vida pacífica en un puesto avanzado, marciano terraformado. Su rutina diaria incluía cuidar un exuberante jardín, un guiño a la avanzada hidroponía de Fucán que había ayudado a la humanidad a alimentar a su creciente población y, ocasionalmente, conceder entrevistas donde siempre le pareció ligeramente surrealista volver a visitar como la risa había remodelado fundamentalmente su vida y el desvanecimiento de un planeta entero. Pero incluso, rodeado por los frutos de su inesperada victoria, hubo momentos de contemplación. Grayson había visto el antiguamente aterrador Imperio Fucán disolverse en una reliquia del pasado reemplazada por la República Fucán, pero mientras estaba bajo el cielo marciano observando la centelleante red de ciudades orbitales impulsadas por tecnología alienígena, no podía quitarse de la cabeza una pregunta inquietante. ¿Había algo más ahí afuera, alguna otra especie en un rincón distante del universo con su propia arma impensable apuntando a la Tierra? Y de ser así, ¿qué peculiaridad oculta de la humanidad podría venir a rescatarlos la próxima vez? Estos pensamientos no estaban arraigados en el miedo, sino en una tranquila y experimentada anticipación. La humanidad se había enfrentado a la absurdidad de la galaxia y había emergido no solo victoriosa, sino fundamentalmente cambiada. Cualquier amenaza que se cerniera sobre el horizonte cósmico, Grayson tenía una fe peculiar en la capacidad de la humanidad para resistir, no siempre a través de una fuerza superior o astucia, sino con una broma cautivadora, una sonrisa contagiosa o tal vez incluso un ataque oportuno de risas. Después de todo, había aprendido
de primera mano que el universo tenía un perverso sentido del humor y la humanidad con un poco de suerte y mucha resiliencia había aprendido finalmente a aceptar el resumen. La transmisión de noticias final se desvaneció. La imagen holográfica de Grayson parpadeó y desapareció. La exhibición del museo se restableció. Las reliquias de Fukan. La tecnología brillaba bajo las luces de Stark. Un murmullo se extendió por el multitud, una mezcla de asombro silencioso y el eco persistente de la risa. La historia de la guerra de la risa, una vez una fuente de diversión sin límites, ahora tenía una residencia más profunda. Se mantuvo como un testimonio de la resiliencia de la humanidad y su capacidad de encontrar fuerza frente a un adversario. Absolutamente desconcertante entre los espectadores, una joven humana tiró de la manga de su madre. Mami, ¿es realmente cierto? ¿Vencimos a los extraterrestres haciéndolos reír? Sus ojos no solo tenían un asombro infantil, sino también una chispa de algo más, una curiosidad insaciable sobre el mundo y su lugar en él. La madre sonrió agachándose al nivel de su hija. Sí lo es, suena tonto, ¿no? Pero la risa salvó el día. Nos muestra que a veces la mejor arma no siempre es la más obvia o la más destructiva. La niña inclinó su cabeza, su ceño fruncido en concentración. Así que si me fui muy fuerte, ¿puedo ser un superhéroe también? La madre se rió entre dientes con rudeza. Él es cabello de su hija. Los superpoderes no son tan simples, querida mía, pero la risa puede ser fuerte a su manera. Nos recuerda que incluso las cosas aterradoras tienen un lado divertido y que la alegría puede ser un escudo poderoso contra el miedo y la adversidad. Juntas salieron del museo dejando atrás las reliquias de una guerra sin derramamiento de sangre. La niña miró hacia atrás una última vez a la brillante tecnología Fukan. El almirante holográfico de pie, una débil sonrisa todavía tirando de sus labios. A pesar del peso de las batallas pasadas, su mirada recorrió el bullicioso paisaje urbano antes de que, alimentada por los restos de un enemigo vencido, una sensación de optimismo floreciera en su joven corazón. Una certeza de que nació en un mundo formado para mejor por el coraje, el ingenio y mucha risa. El futuro, por supuesto, era incierto. Podría haber otras amenazas acechando en las profundidades del cosmos. Peligros que no se podían superar con una simple risita, pero lo que sea que la galaxia pudiera arrojarles. En el camino, la humanidad ahora poseía una nueva sabiduría, una comprensión de su potencial, inesperado la inquebrantable alegría. En su núcleo y la impredecible ventaja escondida detrás de una simple sonrisa humana, y esa sonrisa que la madre conocía. Traía ecos de triunfo, hablaba de un día cuando la risa demostró ser más potente que cualquier superarma alienígena, un día cuando el coraje de la humanidad vino camuflado en risas. Era una sonrisa que prometía enfrentar cualquier desafío que las estrellas pudieran presentar, porque la alegría les había ganado el futuro. Música, música, música.